de todos los 20 textos leídos anteriormente, el 10, reitero, y el verso 11. Unido se levanta esa voz en esta mañana a la voz de 3, verso 10 y 11. 1, 2, 3. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido el Salvador. De esa verdad, hermanos, quiero que hablemos en este momento. Pidamos al Señor su sabiduría. Padre de gloria, delante de tu presencia estamos muy agradecidos por permitirnos llegar a este 24 de diciembre del año 2023. Gracias porque hasta aquí, Señor, has estado con nosotros. En los momentos más difíciles por los que hemos pasado, hemos experimentado tu presencia. En los momentos, Señor, más felices que nos acompañaron días atrás, también, Señor, tú estuviste con nosotros. Y ahora, cuando nos juntamos, Señor, como un solo pueblo, para exaltarte, para reconocer tu grandeza, para aprender de tu palabra y adorarte, pedimos, Señor, que podamos ser edificados. Oro que por la obra del Santo Espíritu, todos nosotros podamos entender la palabra y ser llevados a tomar algunas decisiones trascendentales para la vida nuestra y para la vida de nuestras familias. Gracias, Señor, porque no es casualidad nuestra presencia hoy abriendo esta porción con la que nos quieres enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Mahoma, Buda y demás referentes de las religiones nacieron y murieron. Sus religiones los recuerdan, el mundo cuenta historias de ellos, pero ninguno de ellos marcó la historia de la humanidad como lo ha hecho Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ninguno de ellos marcó la historia de la humanidad como lo ha hecho o como lo hace Cristo Jesús. Este nacimiento que nos relata San Lucas 2 y que es relatado en 2 capítulos de San Mateo y en 2 capítulos de Lucas, hermanos, entre los 4 capítulos que hablan del nacimiento del Señor en los 2 evangelios, da 180 textos, 180 versículos hablando de lo que es el nacimiento de Jesús. Miren qué evento tan importante es el nacimiento de Jesús. No es cualquier evento. Se requieren 180 textos de la Biblia para tratar solo el asunto de lo que fue el nacimiento de Jesús, superando con esta cifra 19 libros de la Biblia. Es decir, 19 libros de la Biblia tienen menos de 180 textos. El Señor quiso usar 180 versículos de la Biblia para hablar lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este no es cualquier nacimiento. Se trata de nuestro Salvador. Marcó tanto la historia de la humanidad que no solo hablamos de un antes de Cristo y un después de Cristo, sino que en el calendario nuestro, en el calendario mundial, hay día de descanso solo por recordar el nacimiento de Cristo. Al punto que hasta aquellos que niegan a Cristo, hasta los que se dicen llamar ateos, disfrutan el día en que se recuerda el nacimiento de Cristo. ¿Y qué hablar del impacto de Cristo? Que hasta una semana en el calendario del mundo se recuerda su crucifixión y su resurrección. Todo el mundo detiene en una semana en el año para recordar lo que pasó con Cristo. La vida de Cristo no es cualquier vida. Su nacimiento no es cualquier nacimiento. Tenemos que reconocer que se trata del nacimiento de nuestro Salvador. Hoy quiero que comprobemos lo siguiente. El nacimiento de Jesús trajo completa bendición a la humanidad.
Esa es la gran verdad que quiero que recordemos hoy a partir del verso 1 al 20 de Lucas 2. El nacimiento de Jesús trajo completa bendición a la humanidad. No es cualquier nacimiento. Por eso este mensaje de os ha nacido el Salvador tiene que retumbar en el día de hoy, y el pueblo que honra la palabra de Dios tendrá que decirle a la humanidad también que se trata del Salvador Jesucristo, que esta no es una recordación cualquiera. Hoy se recuerda que nació nuestro Señor Jesucristo. El verso 1 del capítulo 2 comienza diciendo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Verso 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y el verso 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos primeros 7 versículos nos dejan ver esta verdad. Nació el Salvador protegido por sus padres. En un cuadro de 20 versículos, hermanos, encontramos cómo fue el nacimiento de nuestro Salvador. Esta primera parte, estos primeros 7 versículos nos muestran la protección que necesitó nuestro Salvador por parte de sus padres. No sé quiénes en estos momentos pudieran recordar a sus padres y decir: gloria a Dios por mis padres. Qué hermoso recordar a los padres y decir: gloria, Señor, por haberlos usado. Nuestros hijos saben que no saben, a menos que les contemos, por cuántas dificultades tuvieron que pasar nuestros padres. Cuántas veces nuestros padres tuvieron que llevarnos a la clínica cuando estábamos recién nacidos. De cuántas enfermedades el Señor nos guardó, que a menos que ellos nos narren la historia, lo podremos conocer. Todos démosle gloria al Señor por las personas que usó como padres para traernos a este mundo. Y si ya partieron a la eternidad, honremos la memoria de ellos, diciéndole: gracias, Señor, por habernos regalado unos padres. Los usó el Señor para guardarnos, como usó el Señor a José y a María. Hoy damos gloria al Señor por la vida de José, por la vida de María. Lo que vemos en los primeros 3 versículos es un edicto real. El edicto real ha dicho que todo el mundo debía ser empadronado. Eso significa que había un censo y todo el mundo, controlado por Roma, debía participar en ese censo. Todo el mundo debía registrarse. El fin del gobierno era poder saber quiénes debían tributar. Este ejercicio no era un ejercicio solidario. No era saber cuántas personas realmente habían necesitadas para generar formas de ayuda social, sino este censo tenía el propósito de conocer cuántas familias debían tributar. El poder de Roma era grande en este tiempo. Augusto César era el emperador romano. Este término Augusto es un término interesante, porque no era un título de dignidad política o de estado, sino que era un título más religioso. Era una distinción religiosa que lo presentaba como alguien digno de alabanza o de reconocimiento. Este término Augusto lo prefirió él en lugar de emperador, para que la gente viniera y le rindiera pleitesía. ¿Quién lo iba a creer? Augusto quería presentarse no solamente como el rey, sino que César quería presentarse como Dios. Que la gente le rindiera pleitesía, lo honrara y lo adorara. Este rey pagano entonces ahora está buscando que toda la gente se cense, que vengan y se registren a los lugares desde donde proceden sus familias, para de esta manera tener un mejor control de la tierra que pertenecía a Roma. En este tiempo entonces dice la palabra del Señor que todo el mundo iba a sus lugares
para ser empadronado. Los padres le protegieron en medio de este edicto real. No es la única vez que los padres tienen que protegerlo, como más adelante lo vamos a ver. Estamos pendientes de esto, porque el versículo 4 y 5 dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Esto para nosotros en la lectura parece como algo tan fácil. Venir de Nazaret, desde el norte de Israel hasta Belén de Judea, nos parece como algo de pronto, como muy fácil, como de ir de Ocaña a Río de Oro, ¿no? Algo muy cercano. No, Río de Oro es como un barrio de Ocaña. Pero cuando nosotros hablamos de ir desde Nazaret hasta Belén, estamos hablando de cerca de 130 kilómetros. 130 kilómetros. Estaba revisando y es una distancia parecida como de ir de Ocaña a Sardinata. ¿Quién ha ido a pie a Sardinata? Levánteme la mano. ¿Quién ha ido de Ocaña a Sardinata a pie? ¿El hermano? ¿A pie? Y tras de eso con la esposa embarazada. ¿Quién ha ido de Ocaña a Sardinata a pie? Bueno, de pronto pensé que había hermanos, pero no las hay. Ahora con la esposa embarazada y a punto de dar a luz. Los padres le protegieron durante un largo viaje, un largo recorrido. Belén, que significaba la casa del pan, es un lugar que el Señor ya había anunciado 650 años a través del profeta menor Miqueas, cuando dice en Miqueas 5:2: pero tú, Belén, Miqueas 5:2, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y termina el versículo diciendo: y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Belén, una ciudad pequeña, pero una ciudad escogida por el Señor como la casa del pan, la casa de la bendición. De ahí saldría el Salvador del mundo. Es decir, que lo que para nosotros parece como tan duro y pagano, tan corrupto, que es la decisión real de censar a todo el pueblo, correspondía al propósito de Dios de llevar de Nazaret hasta Belén para que naciera allí el Salvador prometido. En otro largo viaje vemos también a los padres protegiendo al niño. De esto les hablaba anteriormente. Vayamos un poquito a San Mateo, el otro evangelio que nos habla de este nacimiento. Mateo, hermanos, vayamos un momento allí, el capítulo 2. Observemos qué pasó allí con la visita de unos magos que querían venir a adorar al Señor. Observemos, hermanos, en estos versículos, el 16 y el 17, lo que dice. Herodes entonces, cuando se oyó burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Verso 17: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y observe, hermanos, cómo termina refiriéndonos el verso 21 y el verso 22. Entonces él se levantó, José, que fue anunciado de la amenaza de la muerte del niño, de los niños, se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ante la amenaza de la muerte de los niños, ante la amenaza de la posible muerte de Jesús por parte de Herodes el Grande, también José y María tuvieron que salir huyendo para proteger la vida de sus hijos. Dios usó a José y María para la protección de nuestro Salvador durante largos viajes. Primero cuando estaba en el vientre de su madre y luego cuando era apenas un recién nacido. Pero, hermanos, sí, Señor. Y el verso 7: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Me llama la atención la forma como se da el nacimiento de Jesús. Pero cómo están los padres protegiéndolos al momento de nacer. Por cuántas situaciones tuvo que pasar nuestra madre.
¿Cuántos cambios experimentó el cuerpo de nuestra madre para que nosotros nos pudiéramos formar dentro de ella? Qué milagro tan grande el del Señor de darle vida al hombre. Y en el caso de María, no solamente su protección fue en el vientre, sino que también en el momento de dar a luz, allí estuvo ella con su hijo. El censo, como decíamos, ocasionó que se cumplieran las escrituras y entonces ellos tuvieron que llegar allí a Belén. No había lugar en un hotel donde alojarlos. Era tanta la gente que había llegado a Belén que no había lugar para que José y María se alojaran. Pero dice la palabra del Señor que fue allí en un pesebre y dio a luz a su hijo primogénito. Dice que en el cuidado de la madre lo envolvió en pañales, lo acostó allí en el pesebre. Eso hizo porque no había un lugar especial como un hotel o una residencia donde pudiesen hospedarse. El lugar asombroso donde nace Jesús sin un baby shower, sin ginecólogo, sin hospitales, de la manera más sencilla, pudiéramos decir de la manera más humilde, así como José y como María. El hecho de que los padres hubieran protegido en medio del edicto real, que lo hubieran protegido en un viaje de 130 kilómetros mientras estaba en el vientre, que se hubieran obligado a refugiarse en un pesebre para recibirlo, para atenderlo, nos habla de algo bien importante de que quiero que en esta mañana destaquemos todos, y es la humanidad de nuestro Salvador. Hoy quiero, hermanos, que apreciemos la humanidad de nuestro Salvador, y esta es una gran bendición para nosotros. En la parte más sensible, en la parte más frágil del ser humano, como un bebé indefenso, como un bebé dependiente de los padres, nos deja claro, hermanos, que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es una bendición para nosotros. El hecho de que Él se hubiera hecho hombre, que se hubiera encarnado, es una gran bendición para nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué hermoso poder saber que nuestro Salvador es completamente humano, que nuestro Salvador es 100% hombre, porque como dice Hebreos el capítulo 4, el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que el sacerdote que usted y yo tenemos por gracia es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, que el sacerdote Jesucristo nos entiende completamente, porque Él pasó por pruebas, porque Él necesitó la protección de sus padres, porque Él necesitó ayuda, porque Él lloró, porque Él pasó por calamidad, porque Él pasó por duelo también como nosotros, porque Él sabe lo que es el sudor, las lágrimas, el esfuerzo, la enfermedad. El Señor nos entiende plenamente por lo que estamos pasando, porque nuestro Salvador es 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos un Salvador extraterrestre. Ni siquiera tenemos un Salvador que llegara como el rey que esperaba Israel. Llegó un hombre con carencia de posibilidades a la tierra. Llegó un hombre en la bajeza económica, con escasez, con faltantes, con el que usted y yo hoy nos podemos identificar. Qué hermoso saber que su humanidad es una bendición para nosotros. Cristo Jesús nos entiende plenamente porque sabe lo que es ser hombre. El Señor te entiende. No sé si usted sea uno de los que está diciendo: qué lástima llegar a esta fecha. No me gusta llegar a esta fecha. Me trae muy malos recuerdos. O qué triste llegar a esta fecha sin plata en el bolsillo. Qué triste llegar a esta fecha con tantas deudas como las que tengo. No sé cuál sea su situación que lo desmotiva a vivir esta fecha, pero lo que esta fecha nos recuerda es que Jesucristo es 100% hombre. Necesitó del cuidado completo de sus padres. Fue vulnerable completamente. Y qué mejor que Él para entender sus lágrimas, su dolor, su sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? El segundo cuadro de esta historia, porque son tres,
nos habla de otros personajes y son unos ángeles. Pero en especial uno, quiero destacar el que habla. Nació el Salvador anunciado por el ángel. Fíjense que la primera parte hablábamos que nació el Salvador protegido por sus padres, pero ahorita tenemos que decir en el segundo cuadro del verso 8 al 14 que nació el Salvador anunciado por el ángel. Atención lo que dice el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y mira el verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Atención. El Señor en su soberanía escogió a unos pastores para que recibieran por primera vez el anuncio del nacimiento del Salvador. Nació el Salvador que anunció el ángel. Dicen que a los pastores se les apareció el ángel, se les presentó el ángel. Y el ángel, al parecer, aunque no menciona el nombre, es el mismo que se encargaba del correo divino, ¿verdad? ¿Recuerdan que había uno que siempre le daba todos los mensajes? ¿Era el encargado? Ajá, le podemos poner nombre, ¿no? Parece que, aunque no menciona ahí, parece que es Gabriel. Gabriel tuvo esa bendición de dar los grandes anuncios a José, a María. Gabriel quizás fue el encargado de dar la mejor noticia que se pudiera escuchar en la humanidad. Pero me llama la atención el contexto en el que lo da. El ángel le anunció en medio de la oscuridad. Fíjense, hermanos, que había pastores en la misma región, dice, que velaban y guardaban las vigilias. ¿Cuáles vigilias? Las vigilias de la noche. Hermanos, recordamos que las vigilias de la noche eran cuatro vigilias. Las vigilias comenzaban desde las 6 de la tarde. De 6 a 9 de la noche se consideraba la primera vigilia de la noche. De 6 a 9. De 9 a 12 se consideraba la segunda vigilia, ¿cierto? De 12 a las 3 de la mañana era la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, entonces se cerraban esas 12 horas de vigilia. Era la cuarta vigilia de la noche. Pareciera ser que la llegada del ángel se dio a la medianoche o después de la medianoche. Este anuncio, este sublime, este precioso anuncio se daría en medio de la oscura noche. Y me llama la atención que es el constante, se repite y se reitera. Este anuncio de que llegó el Salvador, de que nació el Salvador, de que el Salvador es real, sigue llegando en la oscura noche de la vida de las personas. ¿Cuándo llegó a su corazón el mensaje, o a su mente, a su vida, el mensaje del Salvador? ¿No fue en la oscuridad de su vida? En la noche más oscura. Cuando no parecía haber luz, cuando se veía más lejos la luz. Y es que esto lo dice San Juan el capítulo 1, el verso 5. Mire cómo dice, hablando del Señor Jesucristo: la luz en la tierra resplandece. La luz en la tierra resplandece. En medio de las tinieblas resplandece. En medio de la oscuridad resplandece. No fue en otro escenario que escogió el Salvador dar el mensaje, sino en la oscura noche. Esto produce algo en los pastores, y es temor, miedo, pánico. Verso 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de gran resplandor. ¿Y qué pasó con los ángeles? ¿Tuvieron qué, hermanos? Perdón, con los pastores, sí, señor. Y tuvieron gran temor. Los pastores tuvieron temor. Y me llama la atención que el anuncio no solamente llegó en medio de la oscuridad, sino que el anuncio llegó en medio del temor. Porque precisamente el Señor ha sido provisto en gracia para suplir y para derrotar el temor en la vida nuestra. Temor que no había en Edén mientras había libertad del pecado.
Ese temor no habitó en Edén cuando no había pecado. El temor inició en Edén luego de que ellos pecaron. Pecan nuestros primeros padres y dice que ellos sintieron miedo, que ellos sintieron temor. Pero ese temor lo experimentan los ángeles al ver la grandeza del Señor. No es el primero en la palabra que cae al piso cuando la gloria del Señor se manifiesta. Por causa del pecado, el hombre no resiste la presencia del Señor y los ángeles sintieron temor. Hermanos, esta expresión, no temas, que aparece en el verso 10, o no tengas temor, aparece registrada en la Biblia 365 veces. 365 veces aparece esta expresión, no tengas temor, o no tengas miedo, o no temas. Oiga, y pensándolo bien, 365 días tiene el año, ¿no? O sea que nos serviría como un temor no tengas temor para cada día, ¿no? Qué hermoso leer un versículo cada día que nos diga no tengas temor. Porque precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino para quitarnos el temor. Vino para darnos confianza y seguridad en medio de la oscuridad. El Señor llega a nosotros para hacernos libres del temor. Y en Isaías 41 dice, verso 10, no temas, y la razón es porque yo estoy contigo. Hermoso, el ángel anunció al Salvador en medio del temor. Verso 10 y verso 12, observemos cómo dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les anuncia el ángel como un favor para todo el pueblo. Es decir, este anuncio era un favor y era una noticia para toda la humanidad. Era la noticia esperada. Y Ana, en el versículo 38, lo recuerda. Ana, la profetisa, cuando vio al niño en el templo, dice el verso 38, vayan conmigo por favor, Lucas 2:38. Esta, hablando de esta viuda, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que la redención era lo más esperado por los judíos. Incluso muchos lo siguen esperando porque no han reconocido a Jesús. Están esperando al Redentor. Están esperando al que los salve del poder y la presencia del pecado en sus vidas. El más esperado acaba de llegar. Jesucristo era el esperado por la humanidad para que resolviera la necesidad eterna. Al nacer Jesús, llegó la esperada noticia de la humanidad perdida. Hermanos, el mensaje, miren cómo dice: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La humanidad está llena de alegrías, pero está carente de gozo. Hoy hay pólvora, hoy hay fiesta, hoy hay estrenos. ¿Cuántos están estrenando? No, me imagino que varios. O tienen reservada la pinta para más tarde. Comidas diferentes. No, arepa con queso hoy no, arepa con queso hoy no. Hoy debe ser jamón, hoy debe ser otras cosas. Y muchos están en esta alegría de las hallacas, de los buñuelos, natillas. ¡Ay, qué rico! La alegría se trata de momentos agradables. Esa es la alegría. La gente está llena de momentos agradables que los satisfacen a ellos, que les traen placer. Pero el mundo está carente de gozo. Porque el gozo es reservado únicamente para los que tienen a Cristo. El gozo no lo tienen aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios. El gozo no habita en aquellos que rechazan a Jesucristo el Salvador. Por eso el gozo es solamente reservado y disfrutado por aquellos que reciben al Salvador en su corazón. El gozo es exclusivo para los cristianos. Y la presencia del Señor ha garantizado
que el gozo llegue. El gozo es fruto del Espíritu de Dios. Y todo aquel que recibe al Señor disfrutará del gozo. Es decir, no de una alegría momentánea, sino de una satisfacción aún en medio de la prueba y del dolor. El gozo del Señor, como dice la palabra, es mi fortaleza. Ahora, por la presencia de Cristo, aquellos que lo recibían podrían experimentar por primera vez el gozo del Señor. Hermanos, hay mucha gente hoy celebrando, están alegres, mañana lloran. Es posible que nosotros hoy estemos alegres y mañana lloremos. Es posible. Pero aún en el lloro, nuestro gozo permanecerá. Amén, hermanos. Y eso lo trajo Cristo. Eso lo trajo el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por eso. El gozo llegó con la presencia de nuestro Salvador en la tierra. Y al final el verso 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios, verso 14, en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El ángel le anunció rodeado de la alabanza gloriosa. Una alabanza gloriosa porque aparece, dice la palabra del Señor, repentinamente una multitud de las huestes celestiales. Entonces, qué hermoso poder posicionar en la historia que llegó un ángel a dar el mensaje, pero repentinamente, mientras este hablaba, aparecieron millones de ángeles acompañándole en celebración. Una extraordinaria compañía espiritual, millones de ángeles al lado de aquel ángel que anuncia, dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Era la máxima gloria que recibiría el Padre en este momento, que su Hijo llegara a la tierra. Y dice en el mensaje de estos millones de ángeles: y en la tierra paz. En la tierra paz. Porque algo que vino a traer nuestro Señor es paz en la tierra. Él es el príncipe de la paz. Y cuando se iba a ir de la tierra dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5 verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a traernos paz. La paz verdadera. La paz que no depende de si tenemos o no tenemos. Lamentablemente, lo comercial, la publicidad, nos termina afectando más que la palabra. Hoy muchos lloran porque no estrenan. Hoy muchos lloran porque no cambian de comida. Pero es imposible que la paz de nosotros dependa de si tenemos o no tenemos. La paz no puede depender si hay plata o no hay plata. Porque la paz de Dios es la paz verdadera, que no depende de las circunstancias, que no depende del exterior, que depende de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y preciso, así como el gozo, la paz es fruto del Espíritu del Señor. Hermanos, este año he sido impactado en esta iglesia, pero con todo el respeto, aquí hay un hermano que canta más fuerte que todos. ¿Dónde está ese hermano? El hermano que canta más fuerte de todos, señálenmelo. ¿Dónde está ese hermano? Hermano Oscar. Hermano Oscar, ¿cierto? Hermano Oscar. ¿Oscar se llama usted? Alonso. Muy bien, hermano Alonso, perdón. Alonso, muy bien. El hermano Alonso, Dios lo usó para mi vida en un culto. Hoy cantaron ese cántico que el Señor usó para llevarme a la reflexión. Y con todo el respeto, hermano Alonso, voy a usar algo. Él pasó la experiencia este año de sepultar a su hija. Estuvimos orando por él. Y me llamó la atención que hay un cántico que entonaron hoy que dice: tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Al par de días de haber sepultado a su hija, cuando yo vi al hermano cantando y que él cantara tan fuerte: tú tienes el control, nunca pierdes el control,
se rompió la fuente que sostiene mis lágrimas. Fue inevitable tener que decir gracias, porque solo tu paz puede llevar a que una persona que experimente el duelo pueda decirte: Señor, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y aunque mi hermano Alonso no lo sabía, Dios lo usó para que yo le diera gracias a Dios. Y ha sido un testimonio, yo sé que para mí no solo, sino para muchos que lo conocen. Amén, hermanos. Hermano, la paz del Señor llegó cuando Cristo vino a la tierra. Y todos los que lo recibimos tendremos que pasar por las mismas situaciones que pasan las demás personas que lo rechazan, pero con el gozo y la paz que nos trajo la presencia del Salvador en nuestro corazón. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor por eso. Y en el cuadro final de esta historia, en el cuadro final, yo quiero que hablemos un poquito, ya para terminar este cuadro tan precioso, de otros personajes. Son los pastores. Ya hablé del ángel, ahora hablemos de los pastores. Y en esta parte final tengo que decir que nació el Salvador adorado por los pastores. En el verso 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Nació el Salvador adorado por los pastores. Y hermanos, la adoración de los pastores inició con su decisión. Una persona adora al Señor con su decisión. Desde la planificación, desde lo que ellos planearon, ellos adoraron al Señor. Hermanos, con su decisión adora al Señor usted también. Con su planificación usted adora al Señor. Usted no solamente adora al Señor cuando le canta, cuando le dice cosas lindas. Y esto aprendemos de los pastores. Es interesante lo que dice la palabra, que cuando los ángeles fueron al cielo, cuando retornaron, los pastores hablaron entre ellos. ¿Y sabe cuál es la primera palabra que usan, hermanos? Pasemos. ¿Hasta dónde? Hasta Belén. Y segundo, ¿qué más dicen? Y veamos. Miren, hermanos, lo que dicen: pasemos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es decir, adoramos al Señor cuando hay fe, cuando le creemos, cuando actuamos en fe. Adoramos al Señor. Y ellos creyeron esta noticia que les habían dado y actuaron creyendo en lo que el Señor les había dicho. Y lo hicieron ¿de qué forma? Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La adoración de los pastores inicia con la decisión. O sea que la adoración nuestra inicia en el interior nuestro. Adorar a Dios es una decisión. Ellos recibieron la noticia, pero ellos pudieron haber dicho: puro cuento. Eso no es. Ellos creyeron que había nacido el Salvador. Pero también los pastores hicieron algo, verso 17, y fue que le reconocieron. La adoración implica eso, el reconocimiento. Los pastores le adoraron de esa forma, verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Atención, ellos dieron a conocer, ellos no se callaron. Adoramos al Señor cuando reconocemos lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y este testimonio impactó la vida de las personas que les oyeron. Porque dice que las personas que les oyeron, verso 18, se maravillaron de lo que los pastores estaban diciendo. Le adoramos al Señor cuando damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron, reconocieron al Señor, le adoraron. ¿Y qué pasaba con la mamá? La mamá se llenó de orgullo. La mamá empezó a contar historias de su hijo, como pasa cuando nos visitan a los niños pequeños, ¿no? Si viera que nació como el papá, grande, el peso igual que el papá.
Así dice el papá cuando nació, que pesó igual. Y mire cómo se parece al uno, cómo se parece al otro, y empezamos a relatar. No, María estaba meditando en su corazón todo lo que escuchaba, el testimonio que escuchaba, el impacto de haber sabido que así como un ángel le habla a ella y le prepara, un ángel también va y le anuncia a los más humildes de la sociedad, a los pastores, los que trabajaban en el trabajo quizás más indeseado, que su hijo había nacido, que el Salvador del mundo había nacido. Hermanos, muchas de las cosas que Dios nos permite ver no es para nuestra vanagloria. Muchas de las cosas que Dios nos permite vivir no es para que saquemos pecho, es para que bajemos la cabeza, meditemos en el corazón y reconozcamos la grandeza de Dios. Yo les invito para que esta noche, si lo hace, siga haciéndolo. Y si no lo ha hecho, incluya dentro de la práctica familiar reconocer la grandeza de Dios en su vida. Reconozcan el poder de Dios en su familia. Reconozcan al Señor Salvador que les ha garantizado a ustedes y a mí eternidad en su gracia. Pero al final el verso 20 dice, atención: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, que los pastores le adoraron con su testimonio, volvieron glorificando, volvieron alabando al Señor, volvieron dando testimonio. Es decir, ellos tornaron la adoración en una forma de vida. Ellos entendieron que adoraban al Señor con la manera como ellos vivían mientras trabajaban, adoraban al Señor. Si la recordación del nacimiento de Jesús, hermanos, nos lleva a adorarlo realmente a Él, ¿o a qué nos está llevando la recordación del Señor? Hermanos, esta época es una época para que reconozcamos la grandeza del Señor, le adoremos, ¿o es un tiempo para justificar la impiedad? Miren, hermanos, muchos creyentes en este tiempo se apartan del templo, se apartan del Señor, se apartan de la familia. No entiendo. No tiene sentido. No se trata de que estamos recordando que nació nuestro Salvador. Por eso debemos adorarle a Él. Pero hermanos, nosotros ahora no adoramos al niño. No hay un niño Dios. No hay un niño Dios. El niño Dios ya no hay. Ya no existe. Hoy hay un Salvador completo, un Salvador y Señor de la tierra. Hoy no adoramos al niño. Ellos fueron y adoraron al niño porque el Salvador era niño en ese momento. No sé si algún hermano está cumpliendo años hoy. Levánteme la mano. ¿Quién está cumpliendo años hoy? Felicitaciones, hermano. Qué chévere. Un aplauso para el hermano de felicitaciones. ¿Qué otro hermano está cumpliendo años hoy? ¿Qué otro hermano está cumpliendo años? Bueno, solo. ¿Cómo se llama el hermano? Pásenme la voz. ¿Cómo se llama el hermano? Jesús Arturo Bayona. Jesús Arturo Bayona, que cumpla muchos más. Jesús Arturo Bayona, no sé cuántos años está cumpliendo. Me imagino que unos 40 años, pongámosle, hermano. O 30, la veo joven. Más para arriba. Hermano, Jesús Arturo está cumpliendo 40 años. Hermano Jesús Arturo, ¿va a haber piñata esta noche para usted? ¿Esta tarde no? ¿Le van a hacer una piñatica? No, ¿cierto? ¿Van a invitar los niños para que partan la piñata del hermano Jesús Arturo? No. Él fue niño, ya es adulto. La recordación hoy se hace como adulto. Hoy celebra su año como un adulto. No va a haber una piñatica para niños. La piñatica fue cuando cumplió un añito. Hoy nosotros recordamos a aquel niño que nació, que vivió, que cumplió su ministerio, sufrió, que se entregó en la cruz del Calvario, que resucitó, que ascendió y que está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Vivo, 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 a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Por eso no es el divino niño, no es el niño Dios, es nuestro Salvador y nuestro Señor, al quien le honramos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que nosotros hacemos. El nacimiento de Jesús
trajo completa bendición a la humanidad. Él es el Salvador y entiende plenamente a los hombres, porque vivió como hombre. Su misión fue a favor de los hombres para garantizarles una eterna salvación. Él es el Emanuel, hermanos, el Dios con nosotros, a quien debemos adorar en todo lugar donde estemos y a quien debemos adorar en todo tiempo. La responsabilidad que nos da tener ese Salvador en nuestro corazón es adorarlo. Si usted esperaba hoy tomarse unos boleganchos para celebrar, no adora al Señor. Si usted piensa hoy que hay que meterse en los bares o burdeles para pasarla rico, no, Señor, ese no es el camino. Si usted es un creyente, usted le adora al Señor y su familia con su vida. No va a hacer algo que le desagrade a su Señor, porque usted lo recibió en su corazón y hará lo que a Él le agrada. No que por ser 24 de diciembre y festividad vamos a cambiar el libreto. El libreto está en su palabra y haremos lo que Dios nos dice en la palabra, porque el fin de nuestra estancia en la tierra es agradar a nuestro Salvador y nuestro Señor. Vamos a orar. Padre de gloria, gracias por permitirnos entender tu palabra. Gracias por permitirnos entender esto, que muchos no lo han entendido. Hoy, Señor, hay planes, hoy hay gastos con derroche de dinero. Hoy hay celebraciones, Señor, al que el mundo les ha invertido mucho dinero, Señor, pero hoy para nosotros es una oportunidad. Porque si el mundo está hoy recordando el nacimiento de Jesucristo, el Salvador y Señor, para nosotros es una oportunidad única de dar testimonio de que Él ya creció y que Él habita en nuestros corazones y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy la mejor ofrenda que te queremos dar a ti es nuestra vida en servicio, dedicando nuestro tiempo para ti, pensamientos, sentimientos, lo que somos para tu gloria. Por eso nuestra familia no la exponemos al mundo, nuestra familia la traemos a ti, Señor. Nuestras vidas no las exponemos al mundo, queriendo hacer lo que el mundo hace en su impiedad, sino que nosotros venimos a ti humillados y reconociendo que a pesar de ser tan pecadores, Señor, tenemos salvación en Cristo Jesús. Hoy quiero dar gracias por tu palabra. Quiero dar gracias por la obra que haces por tu palabra en nuestras vidas. Y quiero pedir que te honremos en este día a ti y que marquemos diferencia, porque el mundo necesita ver que somos diferentes. No porque así lo elegimos nosotros, sino porque tú nos elegiste a nosotros. Sigan orando, hermanos, por si en esta mañana de 24 de diciembre hay alguna persona aquí en este lugar que aún no haya entregado su vida a Jesús. Quiero invitar, si alguna persona en esta mañana dice: oiga, yo todavía no he reconocido a Jesús de verdad, no disfruto su presencia en mi corazón, es una muy buena mañana para decirle: el pecado nos ha separado del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. El Señor en su gracia ha provisto a Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo es la provisión de salvación. Si alguna persona en esta mañana dice: yo necesito entregar mi vida y seguir a Jesús, no lo ha hecho antes, levante su mano. ¿Hay alguna persona en esta mañana que dice: yo necesito hoy tomar esa decisión rotunda en mi vida de seguir a Cristo? Nunca antes lo ha hecho y hoy es el momento de darnos a conocer. Levante su mano solo para orar por usted. ¿Hay esa persona en esta mañana? Esa persona que el Señor está inquietando, que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más en esta mañana que dice: yo quiero hoy decirle al Señor: te entrego mi vida completa y mi vida es para ti porque tú te entregaste por mí? ¿Hay alguien más en esta mañana? Levante su mano. ¿Hay otra persona más que dice: yo deseo entregar mi vida al Señor? Yo tengo esa necesidad de llegar a Él, de reconocerlo y disfrutarlo como mi Salvador y mi Señor. ¿Hay alguien más en esta mañana? Si el Señor le está inquietando, levante su mano para orar por usted. ¿Hay esa persona en este recinto? ¿Esa persona más que lo quiera hacer? Muy bien, vamos a orar por esta dama que está aquí, ha levantado su mano. El Señor conoce su corazón. Gracias, Señor, por la buena voluntad manifestada en esta mano levantada de esta dama que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, por acercarla aquí. Y gracias porque tú conoces su intención, su corazón, y tú obras conforme al propósito. Gracias por hacernos salvos, por tu gracia, y porque un día nos permitiste públicamente confesar delante de los creyentes que necesitábamos de Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y hoy tenemos vida eterna segura en Cristo Jesús. Amén
y amén. Que el Señor les guarde a todos. Un aplauso, felicitación para la hermana. Que el Señor les guarde.